Buenas noches, doctor y compañeros nuevamente.
Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Buenas noches.
No, como hicimos esto es rapidito. Dios mío, ¿cuánto ya pues? Con ese tonito que va entonizado pues. Micrófonos, por favor. Ahí escribió, fue Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Pelado, respeta el proceso. Compañero, cayó el micrófono.
Buenas noches, trillonarios, ¿cómo están? Buenas noches, Profesor, doctor. encantado de Buenas escucharlo. noches, Buenas doctor, ¿cómo noches. están? ¿Si están juiciosos? o tratando? Tratando. Ah, bueno. ¿Cómo les terminó de ir? Bien, doctor, gracias a Dios. Bueno, ¿en qué quedamos el día de ayer, doctores? Entrando a analizar el tema de la falsedad ideológica en documento En que si la público. cédula es documento público. Exactamente. Finalmente, me gustaría que miráramos de cara a ese tema el artículo 424 del Código Procedimiento Penal. Por favor, alguien me puede regalar lectura para que miremos un tinte sobre qué es el documento, qué puede llegar a servir como prueba de cara a los punibles que estábamos observando, por favor. Ya está, doctor. Prueba documental. Para los efectos de este código, se entiende por documentos los siguientes: el texto manuscrito, mecanografiados o impresos, las grabaciones magnetofónicas, discos de todas las especies que contengan grabaciones, grabaciones fonotípicas o videos, películas cinematográficas, grabaciones computacionales, mensajes de datos, el telex, telefax y similares, fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas, cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. ¿Qué tal ese numeral 15? Muy complicado, ¿Me puede doctor. repetir el artículo, por favor? El Artículo 424. 424, compañero. Es el de código de procedimiento, ¿sí? Sí. Fíjense que ya aquí nos está dando unas pautas más o menos, están entendiendo que son documentos que pueden llegar a servir de prueba. Porque es más, ese artículo se llama prueba documental, ¿no, doctores? ¿Qué problema tan grande? Porque en realidad, haciendo un análisis de ese documento, de ese artículo, lo que estamos viendo, oiga, de verdad, ese numeral 15 es muy peligroso, porque el numeral 15 más o menos está diciendo cualquier vaina. ¿Ya? Muy peligroso porque llega y dice cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. El aspecto es, digamos que es de mucho manejo argumentativo para poder llegar a decir, venga, ¿se configura o no se configura? ¿Y esto por qué? ¿En virtud de qué, doctores? Porque hemos venido hablando que las normas anteriores que estábamos estudiando señalan y dicen, un momentico, documento que pueda servir de prueba. Entonces ustedes dirán, ustedes me corregirán. ¿Tiene relación ese 424 con lo anterior, sí o no? No, pues nos complicó todo. Es un tema bien Bueno, importante. pero es prueba documental más no público. Uh-huh. Recordemos que dice el documento público que pueda servir como prueba. ¿Listo? ¿Y qué es una prueba? Y el documento público, ¿qué es un documento? Entonces, hay que ir un poquito más allá, doctores, como siempre Pero me son dos gusta. caminos diferentes, ¿no, profe? No. O sea, son dos, uno camino es la prueba y que puede ser pública o no pública, pero es prueba. Claro. Y prueba, documento público. Claro. Pero fíjense que ya empieza usted a tener una correlación directa sobre las exigencias del tipo penal. Hay una exigencia primaria que es documento. Segunda exigencia, público. Tercera, prueba.
¿Y qué es prueba? Prueba documental. ¿Listo? Pero para poder llegar a encontrar esto, muchachos, un poco mm, más, más complemento a lo que venimos señalando, pues ustedes encontrarán el artículo siguiente al 424 que dice, doctores, por favor. Documento auténtico, doc. Documento auténtico. Ok. Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento. También lo será la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos, valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales y finalmente todo documento de aceptación general en la comunidad. ¿Qué piensan ustedes? Buena fe, doctor, la fe pública, Más o menos. porque es lo que en lo que la gente puede confiar y que espera, pues la garantía está por medio de la que genera el autor del texto o del documento, más bien. No texto, sino del documento como tal, o de todas esas especificaciones, cualesquiera que sea este artículo 425, pues me imagino yo que es eso, ¿no? La buena fe pública, diferente a la fe privada, ¿no? Relativa, pero diferente. Profe, yo pensaría que el documento, esto es como más que todo como para tener como asegurar quién fue el que hizo el documento en caso contrario o caso fortuito de que llegue a pasar algo, para saber quién es el causante del error. Claro. Fíjense que las dos normas que acabamos de observar tienen que ir maniatadas al momento de ustedes pretender demostrar en un juicio oral un fraude. ¿Cierto? ¿Cuál fraude? Una falsedad, doctores. ¿Cuál falsedad? Una falsedad en documento público, por ejemplo. Todas estas circunstancias son las que ustedes tienen que entrar a analizar, doctores, y que yo les digo y les sugiero que las revisen. Por ejemplo, si ustedes los contratan para que instauren una denuncia, doctores, les recomiendo que hagan un análisis un poquito mayor sobre todas estas circunstancias. ¿Vale? Hagan uso de esta normatividad. Pero acá, ya revisando en el 426, hay más daticos que nos sirven, el 427, inclusive documentos que vienen con traducción, el 428. ¿Cómo vendría siendo un documento público que tenga que existir en una traducción? Bueno, doctores, en realidad en el mundo jurídico, como le dice la misma norma, oiga, todo lo que se ha aceptado en la sociedad. Ah, pero un documento público, sí, entonces miremos, simple y llanamente puede ser un acta de una certificación emitida en el exterior sobre un tema de aduanas, no sé, cualquier locura, doctores, cualquier locura. Por eso, vuelvo y repito, es bueno que analicemos a profundidad. Doctores, ¿qué artículo seguíamos? ¿426? El Código de Procedimiento Penal. No. Ya de cara a los punibles. Código Penal. ¿En qué falsedad? ¿A qué falsedad llegamos? 286 llegamos. 286, por favor, miremos el 287. Vamos a trabajar 286, 87, 88, 89, 90 y 91. Y ahí vamos a hacer una actividad que quiero que estudiemos un poco a profundidad. Por favor, 287.
287, falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 4 a 8 años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años. Hay una nota que dice: la pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto al máximo, respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. Perfecto. Gracias. Doctores, miren lo que se presenta en este particular evento. Aquí, ¿se acuerdan lo de el sujeto activo cualificado? Sí, señor, el servidor público en este caso, ¿sí? Que tenga su condición de ser un funcionario público. Por ejemplo, en la falsedad ideológica, ¿cierto? Profe, Dime. profe, es que tengo una pregunta. Digamos, también puede, o sea, también se puede decir como sujeto activo indeterminado. Bueno, determinado, qué pena. Ahí voy, determinado, ¿sí? También. Sí, determinado. Determinado. Ah, vale. Pero fíjense que acá, en este tipo penal que acabamos de leer, es indeterminado. ¿Por qué? Puede ser cualquier persona, pero también tiene una consecuencia jurídica y puede convertirse en determinado. Porque resulta que el segundo párrafo sí está diciendo, oiga, un servidor público. ¿Listo? Analícenlo y verán. En el primero, el qué. En el segundo, el funcionario público. ¿Listo? Sí, señor. Dirigida. Ahí está el secretico. Pues bien, mis doctores queridos, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que encontrar que en estos dos tipos penales hay falsedades a documentos públicos. Con la grandiosa diferencia que quiero que analicemos. ¿Cómo se diferencia ese parágrafo segundo del parágrafo segundo, no sé, el párrafo segundo del 287 al 286? Por favor, hagamos una analogía. Yo podría pensar, doctor, que en el segundo párrafo del 287, el funcionario es concretamente el mismo quien escribe, quien redacta, quien firma, y en el otro está también en ejercicio de funciones, pero dice que al extender documento que pueda servir de prueba, es como más directa la responsabilidad en el segundo párrafo del 287, es más concreta para el servidor. Tiene más dolo. Creería yo. Yo miro que en el 286 el servidor público es el que está ejerciendo sus funciones y en el otro puede ser cualquier servidor público. En el 287 cualquiera. Profe, la falsedad material es cuando se presenta el documento y la ideológica es cuando se da fe de algo que no es verdad. Ese es el secreto, doctores. Ahí está el secreto. Fíjense, una cosa muy particular. El documento es genuino. ¿Por qué es genuino? Ah, porque el fiscal fue el que lo emitió. Ah, bueno, listo, es genuino. Pero lo que se consignó en ese documento es lo que no es genuino. A eso me refería, doctor, en la diferencia. Así es el escenario. Perfecto, superado ese análisis. 288, por favor. Obtención de documento público falso. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones,
haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 3 a 6 años. También tiene una nota. La pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890/2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto al máximo, respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. Perfecto. ¿Necesita en realidad eso alguna explicación, doctores? No, profe. Es sencillo. Simplemente monto a los monos para que el servidor público cometa el error. ¿Listo? Perfecto. Vámonos a la falsedad en documento privado. Artículo 289, falsedad de un documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. Doctores, ¿qué es un documento privado? Puede ser, digamos, una historia clínica, algo que no se puede obtener fácilmente, sino solamente lo puede obtener el titular como tal, la persona a la que está el nombre del documento. Que No lo proviene puede de empresas obtener privadas, que no tiene que ver con la, digamos, con el carácter de lo público que ya hemos venido analizando. Es Una un pregunta. documento que no es público. No es de acceso al público el documento. ¿Un funcionario público puede realizar documentos privados? Sí, Sí, señor. Claro. No. sí, porque si son personales, esos privados. Ah, pero... Lo que no puede es dar copias y ¿El secreto cuál es, Es doctores? público. Simple y llanamente, el funcionario público puede firmar documentos privados, pero no en el ejercicio de sus funciones. Exacto. Ah, pero si en una contratación, papá, me da mucha pena, pero en temas de contratación pública existe la transparencia y la publicidad. Por eso hay algo que llaman el SECOP y demás. Y bueno, ustedes todo esto que lo van a ver cuando hablen de esa contratación pública. ¿Ustedes ven Hacienda? Sí. Imaginamos que sí, tendríamos que verlo. Oiga, profe, Señor. doctor, es que imagínense que ahí tengo como una duda, porque resulta que, listo, el documento privado es aquel documento realizado entre particulares y en el que no ha intervenido ningún funcionario público o autoridad pública, ¿no? Pero resulta que el funcionario público, supongamos, listo, no está en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Pero digamos como cuando le dicen a uno, usted tiene una disponibilidad 24/7. Usted tiene disponibilidad todo el tiempo. Y resulta que, bueno, pero digamos que yo salí de la oficina, no sé, llegué a mi casa, firmé un documento público con otra persona, un documento con otra persona, pero yo soy funcionario público. Ese documento debería de estar revestido de como documento público o no. O sea, tengo esa duda. Desde que no sea en el ejercicio de sus funciones, es privado. Si es en ejercicio de sus funciones, es público. Y no choca de ninguna manera por el hecho de que las funciones que usted tiene como funcionario público son 24/7. Nada tiene que ver. Ah, vale. Nada Vale. tiene Si vende una casa, por ejemplo, si vende un bien, es totalmente una situación particular diferente a la pública y la firma. Así es. Así es. Pero Entonces, finalmente va a tener que rendir cuentas de como mínimo de esos ingresos de la venta de ese bien. sí, claro, pero eso Entonces va a tener que dejar de ser privado. Eso va a tener que ser público también. Pero eso lo hacen las empresas de carácter privado y obviamente tienen su reserva. O sea, digamos, lo interno de las empresas privadas que pueden definir dentro del contexto de la ley, que sean legales sus actuaciones, pero son privadas de todas maneras, los que ellos al interior, por ejemplo, de una empresa lo determinan. No, Alfredo, yo a lo que me refiero es a la persona que es funcionaria pública, que salió, que cumple
el horario de oficina ya, pero que por sus funciones tiene que cumplir una disponibilidad 24/7, ¿sí? Y que cuando sale de allá de esa oficina, entonces, y está en la casa, celebra algún tipo de, digamos, lo que se estaba diciendo, el contrato de una casa. Slim, no vayamos lejos. Cuando estamos allá en la fiscalía y salimos ahorita de almuerzo para ir al banco. Ujú. Sí. Inclusive, acuérdense que muchas veces allá en los despachos nos visitaban de los bancos para vendernos libranzas. Sí, sí. Eso Aún lo hacen. privados, en horas laborales. Pero, Eso, aún así, documento privado en horas laborales, ¿sí ves? ajá. Y entonces como no como o sea, pareciera que chocara de alguna manera con el concepto, ¿no? Sí, pero en realidad no. Pero Doc, ahí yo tengo una inquietud. Independiente de que usted esté en horario laboral o dentro de su horario laboral, igual usted está ejerciendo una acción privada. Porque no es de su competencia laboral el acto que usted está realizando. Por eso es privado, ¿cierto, Doc? Exactamente, totalmente cierto. Gracias, Doc. Juan Guillermo. Falsedad en documento privado es, por decir, la falsificación de un diploma. Eso es falsificación de un documento privado. Y se tipifica en el momento en que usted lo utiliza, porque usted puede tener diplomas de Oxford, de donde quiera, mientras que usted no los presente o los use, no hay delito, ¿cierto, profe? No, ahí tienes un error. Y el error... ¿Ya existe la firma? Muchachos, miren el tipo penal. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba. Simple y llanamente, mera conducta. No hay que usarlo ni siquiera. Pero ya ahorita más adelante vamos a explicar algo. 290, porfa. Circunstancias de agravación punitiva. La pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la relación de cualesquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usara el documento, salvo en el evento del artículo 289 de este código. Si la conducta recae sobre los documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Fíjense aquí algo muy particular. Usar el documento. Usar el documento. Pero fíjense, salvo en el evento del artículo 289. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Léanlo otra vez despacio, mastiquémoslo, porque es muy importante ver las diferenciaciones que hace el legislador frente al uso de ese documento. Miremoslo, por favor, nuevamente, despacito. Pues que el anterior lo usa y este no, ¿no? Pero ahí dice si lo usa. Fíjense. La pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe. ¿Quién es el copartícipe, doctores? La persona que recibe el documento, ¿no? ¿Quién es un copartícipe? El cómplice. Que lo hace. El que lo realiza. El que lo El que lo solicitó. realiza. El que hace la falsificación. No, el que hace. Es el momento de recordarles la clase pasada. Penal general. Antes de poner la actividad que quiero que desarrollemos para afianzar bien estos criterios, para poder comprender estas agravaciones punitivas, para poder comprender cómo adecuar la conducta típica, tijurídica y culpable, pero también el grado de participación, antes de irnos a eso, hagamos lectura
del 291, por favor. Uso de documento falso. El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. Perfecto. Intrínsecamente señalado que tiene que haber un dolo, doctores. Ah, doctores. Pero un momentico, él usó el documento sin el consentimiento de que el documento era falso. ¿Qué pasa? ¿Cómo así que no sabe que el documento era falso? Ajá. Que no sabía. ¿Estaría exento? No, no está exento. Ahí es muy claro. Ahí Le dice da todo. 4 Mire, años, de 4 a 12 años de prisión. el que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de un documento público. Eso quiere decir que él no en ningún momento orquestó la falsificación porque él desconocía, pero lo usó. Estoy leyendo bien, ¿cierto, Doc? Cuando utilizan O sea, el hecho no aparece en la creación, sino en usarlo como tal. De un error vencible o un error inversible. Ahí está. Eso es un error, doctores. Algo de esperanza me quedaba. Algo de esperanza me quedaba de penal general. Doctores, un error. Doctores, un error. ¿Por qué? Vuelvo a lo que siempre les he dicho. El Código Penal es doloso. Excepcionalmente tiene otras categorías, pero el mismo código señala cuáles casos son. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice el que sin haber concurrido la falsificación, el tipo no estuvo en la falsificación, hiciere uso del documento, está el mismo tipo penal, suponiendo que el tipo conoce, o sea, el señor conoce que ese documento es falso. Y aún así, lo usa. Ya. En ese orden de ideas, mis doctores queridos, a fin de afianzar estos preceptos, únanse rápidamente. Tenemos exactamente hasta las 9:45 y volvemos a hablar. Yo voy a dejar prendido esto. Perdón, doctor. Doctor, antes de irnos, de todas maneras, y el principio de buena fe, porque sí hizo uso, pero realmente no era error, sí era error invencible. Entonces, si hay un error invencible, usted sabe ya cuál es la consecuencia jurídica. Sí, doctor, gracias. No Profesor, responde. una pregunta, por ejemplo, que se ha visto mucho cuando acreditan, digamos, para posesionarse un cargo, acreditan documentación falsa, títulos que no tienen, digamos, ahí, por ejemplo, usualmente el responsable de verificar esa información son los jefes de talento humano. Ahí, por ejemplo, si se posesiona la persona y meses después se dan cuenta que tenían títulos falsos, ahí el jefe de talento humano tendría alguna responsabilidad penal por haberlo posesionado o disciplinaria por haberlo posesionado con esos documentos. Sí podría haber una falsos. responsabilidad por una simple y llana Hay que razón. investigar, Tienen la obligación de corroborar. corroborar, sí. Doc, yo tengo un ejemplo que le pasó a un amigo. Imagínese que él hizo toda la gestión para sacar su pase, pero pues por cosas del trabajo le tocó irse antes de que le entregaran el documento como tal en físico. Encargó a una persona y fue al día siguiente y reclamó el documento físico a la persona que dejó encargada. Él anduvo 2 años en moto, estamos hablando de la licencia de conducción, anduvo 2 años en moto aquí en Bogotá y pues lo pararon varias veces, nunca pasó nada. Salió de Bogotá y en un pueblo aledaño, un policía de tránsito lo paró, le requirió los documentos, él los aportó y el policía se dio cuenta que el documento era falso. A él le imputaron cargos la fiscalía de allá por documento, no me acuerdo cómo es el cargo, y él todavía está en investigación de eso. Pero lo que decíamos era que si anduvo 2 años y la policía, que es el ente competente para de alguna manera identificar el documento, no lo hizo en 2 años,
¿cómo se pretendía que él pudiera identificarlo cuando es una persona del común? Ahí está el Pero escenario. si me hago entender, ahí, o sea, Totalmente, es lo que este cuadro le pasa muy seguido a las personas, máxime los que contratan un tramitador. Resulta que cuando ustedes contratan un tramitador, están en la obligación de verificar si el documento que se les suministró es genuino o no. Porque sí podría constituirse un error, pero doctores, ¿es vencible? Es vencible. Es vencible. Es vencible. Sí, claro, por lo que está diciendo usted, con la ratificación, con la investigación o la ratificación del documento, usted podía determinar si era o no legal. Exactamente. Doctores, montémonos un caso. Sencillo. Vamos a montar un caso en el cual exista concurso de personas y concurso de delitos, que tenga intrínsecamente señalado un tipo de falsedad, el uso de ese documento, ¿cierto? Vuelvo y repito, concurso de personas, concurso de delitos. Creo que eso estamos cerca del artículo 29 del Código Penal. Autores, partícipes en el 30 y concurso de conductas punibles, creo que es el 31, si mal no estoy. Montemos el escenario y ahorita nos escuchamos. ¿Les parece? Únanse en los grupos, por favor, doctores. Móntense el casito para ver cómo estamos relacionando esta situación. Esto de cara, copartícipes. ¿Qué es copartícipe, doctores? Ustedes tienen que tener eso muy claro. ¿Listo? ¿Me puede repetir otra vez? ¿Concurso de personas? Un concurso de personas y un concurso de delitos. Es decir, si actuó un determinador, un coautor, un cómplice Partícipe que o un participa con otra. interviniente. ¿Lo enviamos al correo? No. Organicémoslo y ahorita hablamos sobre eso. ¿Listo? Quiero ver, primero recordarles los institutos jurídicos vistos en penal general. Pero segundo, ya se empieza a complicar este asuntico y vamos a empezarlos a mezclar entre diferentes bienes jurídicos tutelados de diferentes naturalezas. Vamos a empezar a trabar los concursos, porque a veces escuchamos, sí, un homicidio, le clavan el tipo, el homicidio y también el porte ilegal de armas. ¿Cómo le clavan el porte ilegal de armas? ¿Un concurso homogéneo, heterogéneo? ¿Sucesivo, instantáneo? ¿Cómo es ese juego? ¿Listo? Ya nos vemos. Los escucho a las 45, doctores, para que alcancen a hacerlo, ¿vale? Profe, disculpe, ¿para debatir o tenemos que hacerle un documento? No, simplemente debatirlo, no hay ningún problema. Bueno, Vale, profe, gracias. ¿Listo? Profe, ¿nos desconectamos y volvemos? Yo voy a dejar abierta la plataforma. El que quiera desconectarse para reunirse con el grupo, no hay ningún problema. ¿Listo?
Compañeros, no entiendo. O sea, lo que el profesor pide es hacer un caso, un ejemplo. Poner un caso de falsedad. Donde Yanis, tu micrófono, Yanis. Qué pena,
Profe, Señor. que ya sacamos en el grupo algo. ¿Será que se lo podemos ir contando? Listo, dale. Bueno, el grupo de nosotros Tenía la mano levantada. o esperamos que lo de la mano. Ah, no, sí, la mano primero, Rodrigo, dale. Ahora ya casi no podía hablar. Gracias, compañero. Bueno, es un caso muy rápido, pequeño. Fue de la vida real, un caso que conocí. Le cambié pues los datos del afectado. El denunciante Cámaco Beltrán, el denunciado desconocido, al momento desconocido. ¿Cuáles fueron los hechos? El señor Cámaco pierde sus documentos en un vehículo de servicio público taxi en fecha 20 de febrero de 2009. Por lo tanto, inicia un proceso de denuncia por pérdida de documentos debidamente para poder solicitar la reexpedición de cédula, licencia de conducción, entre otros. 3 meses después, en fecha 15 de mayo de 2009, en plataformas de red indaga estado de comparendos en donde aparece 2 comparendos conduciendo un vehículo taxi, uno de los comparendos por semáforo rojo y el otro por cruce prohibido, y los cuales se encontraba a nombre del señor Cámaco Beltrán, con su número de cédula y otros datos propios del señor Cámaco. Por consiguiente, el afectado procede a instaurar la respectiva denuncia, ya que al parecer su licencia de conducción estaba en manos de otra persona. En la plataforma del SIM se evidencia datos del comparendo realizado por pasar semáforo en rojo y en donde efectivamente se evidencia placas del vehículo, empresa a la que pertenece el taxi, entre otros datos que facilitan al señor Cámaco presentarse ante la empresa de vía donde el vehículo estaba registrado y se comunica la situación. Efectivamente, escuchan al afectado y la empresa cita al real dueño del vehículo, el cual se presenta en las instalaciones con los documentos pertinentes del conductor implicado, enseñándole al señor Cámaco una hoja de vida con los nombres del señor Cámaco Beltrán, su número de cédula y otros datos de residencia y demás diferentes a los del afectado. Asimismo, copia de contraseña con los datos del señor Cámaco y copia de licencia de conducción del señor Cámaco. Al revisar estos documentos en plataforma RUN, se evidencia la falsedad de los documentos. Asimismo, se corroboró en la registraduría donde se expide la contraseña y no aparece en folios, por lo tanto, la evidencia de documentos falsificados del conductor del vehículo taxi. Cabe aclarar que la profesión del señor Cámaco nunca ha sido taxista. Bueno, yo coloqué acá, no sé, lo resumí muy rápidamente, más o menos fue la historia. Unas pretensiones que consideraría yo para el caso. No sé si estén bien o mal. Dícese, la primera, una devolución de los documentos posiblemente falsos que empodera al conductor del taxi. Pago o liberación de la cartera dudada por imposición de comparendos. Resarcir daños y perjuicios al denunciante y pues la aplicación del artículo 289 del Código Penal por falsificación de documentos. Acciones. Hay un error, y el error que nos explicaba el profe ahorita lo manifiesto así: el momento en que los agentes de tránsito generan los comparendos, no se corrobora la veracidad del documento y por lo tanto pues son impuestos bajo ese documento que aparentemente era falso. Aplicaría artículo 289, falsedad de documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. El acusado usa el documento para la imposición de comparendo, por lo tanto considero lo anterior. Si se conoce que el agente evidenció la inexistencia de la veracidad del documento y sin embargo continuó e hizo veraz el procedimiento de imposición de comparendo, se consideraría copartícipe. Recae el artículo 290, circunstancia de agravación punitiva. Otro punto: si hay implicado funcionario público que coayuda con la creación y expedición de los documentos, licencia de conducción y contraseña, se considerarían copartícipes y recae el artículo 286, falsedad ideológica, y el artículo 290, agravación punitiva. Rápidamente, pues fue el resumen que saqué de ese caso conocido, Doc. Pues ya usted me retroalimentará. Muchas gracias. Perfecto, no, está perfecto. Tú sabes, ese caso fue de la vida real, me estabas diciendo. Bueno, soy honesto, me pasó exactamente a mí. Fue mis documentos los que se perdieron, lo viví en carne propia. Afortunadamente no tuve que ir a ningún juzgado porque la empresa de taxis y el dueño del vehículo me colaboraron mucho. Actualmente poseo el
el documento falso, licencia de conducción, porque afortunadamente el conductor del taxi lo pudo rescatar. Pero bueno, pues ahí quedó el tema porque nunca surgió algo más. Perfecto, pero no, está perfecta la situación. Eh, me gusta es que estamos ya encajando bien los tipos penales, me gusta cómo lo estamos manejando. Sí se está entendiendo cómo se realiza ese tipo de situaciones, porque fácil es calificar una conducta, pero sostenerla es bien difícil. Jonathan, te escucho. Dale. Profe, el caso que nosotros manejamos también es de la vida real. Pasó en una investigación que tuve cuando trabajé en la vivienda. El caso, el denunciante fue el Banco de Vivienda, y los denunciados fueron Jorge Ramos, Carlos Arias, Juan Carlos Páez, pongámosle, Alex Gallego, Pedro Lito y Alianas Páez, ¿cierto? Los cargos que se le estaban imputando a ellos fue falsedad en documento público, falsedad en documento privado, falsedad en documento público en el 287, falsedad en documento privado 289, estafa, concurso para delinquir y delitos informáticos en el artículo 269A. Los hechos. El señor Jorge Ramos era la cabeza o la persona principal del grupo delictivo en el cual ellos sacaban tarjetas de crédito por Thomas Express, en el cual Carlos Arias trabajaba en Thomas Express, hacían los agendamientos de las tarjetas de crédito, llegaba otra persona que era Juan Carlos, que trabajaba en la registraduría, sacaban las cédulas de las personas, montaban fotos diferentes de las personas, ahí entraba Alex Gallego, que era el que se hacía pasar por esas personas. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Hacían el agendamiento de las tarjetas de crédito, llegaban a una dirección que ya ellos cambiaban, por eso le metí lo de los delitos informáticos, ya que ellos tenían acceso remoto al sistema de Thomas Express para reagendar o colocar las direcciones diferentes de las personas que eran los titulares de las tarjetas. En la vivienda tenían otra persona, que se puede decir que era Pedro Lindo, que era ¿cómo es que se llama? Un gerente, y tenía otra persona que nunca se descubrió quién era, que eran los que les pasaban los datos a ellos para hacer las activaciones de las tarjetas y para sacar los avances en efectivo. Tenían otra persona en claro, que eran los que jalaban las líneas o las bloqueaban las líneas. Ahí entraba Alex Gallego, que era como el actor o la persona que hacía la suplantación. Como tenían una cédula que venía de la registraduría, porque eran con papeles originales de la registraduría, pues eso, sacaban la línea, sacaban, ¿qué era lo que sacaban? Compraban electrodomésticos y sacaban el efectivo de los bancos, o sea, sacaban el 50% que era de avance en esa época. También tenemos que iban a los centros comerciales o a los, bueno, ¿cómo se le puede decir? A Olímpica y varias cosas, y compraban electrodomésticos con el 50% restante de lo que quedaba en la tarjeta de crédito. Asimismo, sacaban la falsedad en documento privado, porque también se les imputó, porque con la misma documentación, con la cédula, sacaban créditos y montaban declaraciones de renta, montaban contratos laborales, certificación de ingresos y los 3 últimos desprendibles de nómina. Eso lo pasaban a diferentes bancos y pues sacaban los créditos y cogían la plata. Y así duraron 3 años. Porque hubo concierto, porque se esclareció de que cada persona tenía un papel en la organización. Había una persona que sacaba la información, otra persona eran los que hacían la cédula, otra persona eran los que cobraban. Y esos fueron más o menos los delitos que me acuerdo que la fiscalía le imputó a esta gente. Y el denunciante fue a la vivienda, pues fue el que le robaron como 4.000 millones de pesos. Ese fue el caso más o menos que recuerdo que fue así y que nosotros analizamos con mi grupo. No escucho. Qué bandidazos, hermano. Bien. Qué buen caso, qué buen caso. Y fue real, profe. Fue real porque esa gente duró 5 años sacando eso. Ellos empezaron con las tarjetas de Codensa. No sé si recuerdan que las tarjetas de Codensa y las tarjetas de la vivienda antiguamente las entregaban por línea telefónica. No sé si recuerdan eso. Tenían una persona en Claro, en Concel antiguamente y en Celumóvil, que ellos lo que hacían era desactivar la línea
y sacaban otra vez la portabilidad, o no la portabilidad, sino otra vez la línea, pero ya con el celular de la persona o del bandido que iba a cometer el delito. Como llegaban los mensajes de texto, llegaban todas esas cosas a esa línea, pues ellos aprovechaban y sacaban de todo. Y el otro que también, que está de los delitos informáticos, y que estábamos hablando el día de ayer, fue de la persona que trabajaba en el Banco de la Vivienda, que nunca se supo quién fue, porque nunca. Ella era la que sacaba el data crédito, sacaba la CIFIN y toda la información del cliente. Entonces ellos ya podían pasar las preguntas de seguridad en cualquier crédito. Claro, perfecto. Muchachos, ¿les parece si continuamos mañana para escuchar a cada uno? Profe, una preguntita, qué pena. Dime. Solo era sobre falsedad porque nosotros nos inventamos un caso de drogas. Bueno, lo hablamos. Pero, como usted dijo que varios delitos y varias personas, pues nosotros armamos una bandera. No importa porque de todas maneras lo que yo estoy viendo, lo que estoy tratando de visualizar es cómo lo estamos manejando, cómo se está entendiendo la situación y en realidad reforzar un poquito lo que traíamos de antes, que a veces se nos va un poquito la mente por otro lado. No importa, ¿listo? Muchachos, Doctor, buenas noches. Claro que sí. Acabemos la clase. Doctor, qué pena, a mí me pasó lo mismo, yo lo monté con varios delitos, pero eso me monté una película ni la hijo de madre. Bueno, pues obviamente le metí los delitos que usted puso. ¿Con Teletubbies y todo el cuento qué? Armaron la banda. Profe, pero en ese caso, en el caso que yo con estuve, ¿qué otro delito también aplica? Digamos, metieron, fue concierto, falsedad. El documento público y privado. Bueno, y ahí se obtuvo el provecho. El de que sacaban la información del banco, o sea, que sacaban el data crédito, sacaban la CIFIN. Ese acceso vivo. Ese está en el 296A. Que es de, ¿Y eso no es delitos suplantación? informáticos. También hubo suplantación. Suplantación personal, que es el que... Falsedad que les dije personal. ahí. Es una falsedad personal que es del ¿qué? ¿El 292? Creo que es. 292. Ajá. Perfecto. ¿Y qué más le podríamos...? Y algo de orden económico, pues obviamente es un hurto. Es un hurto. Concierto para delinquir. Sí, el concierto está porque... otra cosa que se me olvidó fue que estuve en investigación casi 2 años para poder aclarar cada quien qué papel jugaba. Porque en eso, en el curso pasado, vos nos dijiste, o sea, para que haya un concierto tiene que haber unos papeles específicos de cada persona. Así es. Bueno, muchachos, por Listo, favor. profe. Feliz noche. Bueno, profe. Excelente, gracias. Nos vemos el día de mañana. El lunes es examen, ¿no? Pues El lunes antes del otro examen les entrego las notas del primer examen. Yo creo que ya las termino inclusive mañana. Pero bueno, es que estos días se tiene mucha audiencia. Por favor, muchísimas gracias. Bien, dijo el filósofo Hassan, pórtense Doctor, bien, perdón. que lo lloren de último. Chao, chao. Pero creo, no hay, Profe, faltan grupos por gracias, buenas escoger. noches. Buenas noches. Profe, Dios lo bendiga. Sí, mañana exponemos sobre todo los que quedan faltando. Listo, No profe, los de hoy, doctor, sino los del examen pasado, los del parcial pasado. ¿Cómo, perdón? El ensayo. Que había unos grupos al parecer del examen Es pasado. que que no- faltamos unos por exponer sobre el ensayo, profe. Listo, perfecto. Mañana salimos de eso también. ¿Listo? Vale, profe. Era para recordarle, doctor, gracias. Doctor, que Chao, esté muy chao. bien. Dios los Gracias, bendiga. profe. Mañana a Muy amable. todos.